Vamos a abrir la palabra de Dios en esta mañana a Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24. Y vamos a leer desde el versículo 1. Os pido por favor que os coloquéis de pie para que leamos la palabra de Dios. Mateo capítulo 24, empezando en el versículo 1. Así dice la palabra de Dios. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Que el Señor nos enseñe en esta mañana a través de su palabra. Vamos a mirar aquí señales del fin. ¿Estamos viviendo estas señales? Pero antes de estudiar la palabra, vamos a orar. Padre Celestial, Padre de gloria, te exalto, Señor, porque tú eres soberano, Rey de reyes, Señor de señores. Y estás guiando, Señor, el destino humano a ese fin, cuando el Señor Jesús vuelve en gloria, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, para juzgar y reinar, y para salvar a tu pueblo. Oh Señor, te exaltamos y te bendecimos. Señor, muévete aquí en medio nuestro, te lo ruego en el nombre de Jesús. Que tu Espíritu Santo abra el corazón de cada uno, Señor, al mensaje que tienes para su vida. Y que tú también, Señor, llenes a tu siervo nuevamente con una doble porción de tu Espíritu Santo, para que proclame tu palabra con toda la autoridad y toda la claridad en Cristo Jesús. Yo creo en Dios el Espíritu Santo. Te alabo, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Amén.
Amén. ¿Podéis tomar asiento? Vamos a mantener la Biblia abierta aquí a Mateo 24 para estudiar el pasaje más a fondo. Este domingo en muchas iglesias celebran un evento que realmente el día de reconocimiento era el jueves pasado. Y yo supongo que para muchos aquí, la gran mayoría no tienen ni idea que era el jueves pasado. Porque en muchas iglesias, como aún aquí en la nuestra, no hacemos énfasis como tal vez debemos hacer. Pero el jueves marcó lo que se llama el día de la ascensión. Y no sé si te acuerdas, pero después de la resurrección de Jesucristo, Él estuvo enseñando a sus discípulos por 40 días y después les dio la promesa, diciendo que esperaran en Jerusalén para que viniera sobre ellos poder de lo alto, el Espíritu Santo, para que recibieran poder para dar testimonio de Jesucristo a las naciones. Y en ese momento, Él fue llevado al cielo, lo que llamamos la ascensión, donde Él está hoy a la diestra del Padre y vuelve otra vez. En la ascensión reconocemos que Jesucristo es el Rey soberano sobre toda la creación. Él intercede por nosotros a la diestra del Padre, y como Él ascendió físicamente con su cuerpo resucitado, Él también volverá físicamente, pero ya no para sufrir, sino para reinar. ¿Cuándo vendrá Jesucristo? Eso fue la pregunta de los discípulos aquí en Mateo 24, ¿no? Porque dice versículo 3, la última frase: ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Francamente, hay mucha gente que se está preguntando si estamos viviendo en los postreros días. Uno lee aquí Mateo 24 y dice: madre mía, es como el noticiero lo que está sucediendo. Pero nota cuidadosamente lo que dice Jesús en respuesta a esta pregunta de los discípulos, y tal vez una pregunta que tú mismo has hecho. ¿Cuándo será? ¿Cuáles son las señales de su venida? Él dice primero, versículo 4, mirad que nadie, ¿qué?, os engañe. Antes de la venida de Cristo, una de las señales será que habrá mucho engaño. Mucho engaño. Porque dice versículo 5, vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy Cristo. Y a muchos engañarán. Dice también en versículo 11, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y en los versículos 23 y 24 de este mismo capítulo, entonces si algunos dijeren, mirad, aquí está Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Mucho engaño. Nosotros vivimos en una época de mucho engaño y de mucha falsa enseñanza. Hay falsa enseñanza que viene a nosotros del mundo, que están proponiendo cualquier cantidad de ideologías que van en contra de la palabra de Dios, que quieren que uno piense como ellos piensan. El mundo quiere moldearte. Es una falsa enseñanza. Tienen sus propios cristos. Sus cristos son políticos. Sus
Políticos tienen promesas, hacen promesas mesiánicas. Pero la respuesta no está en la política y ni en ningún político. Si el engaño del mundo fuera poco, hay mucho engaño aún dentro de la iglesia. Porque hoy en día hay falsos maestros, falsos profetas, falsos apóstoles. Y hemos enseñado esto varias veces aquí en la iglesia, en los cultos, pero muchos hermanos siguen reenviando cualquier mensaje que les llegue. Y dicen, no, pero este es un ungido de Dios. Este es un verdadero profeta. Y predican que solamente si uno siembra en su ministerio va a recibir bendición y prosperidad. Mire, hermano mío, si el predicador no predica a Jesucristo crucificado y resucitado, es un falso. Es un falso. Tu problema no es que tú seas pobre o que tú no seas prosperado. Tu problema es lo que la Biblia llama el pecado. No que simplemente que cometamos pecados, sino el pecado como la raíz de nuestra naturaleza, esa raíz de rebelión, esa soberbia. La soberbia del ser humano que quiere hacer lo que quiere y no importa lo que Dios quiere. Pero hermanos míos, para ese pecado hay una solución y una sola. Y es la muerte y la resurrección de Jesucristo en la cruz de Calvario. Porque Él llevó el castigo de tu pecado y llevó el castigo de mi pecado. Y Él vuelve otra vez, hermanos. Y cuando Él venga, vendrá para salvar a su pueblo y para juzgar a los rebeldes. Habrá mucho engaño antes de la venida del Señor Jesús. También dice Jesús que habrá mucho dolor. Dice en versículo 6, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Es necesario que hayan guerras. Lo que estamos viviendo hoy en día en Europa. Y nosotros vivimos aquí en España como si nada. Pero nos está afectando la inflación, el coste de vida. Todo lo que estamos viendo en la economía. Pero también la guerra en Ucrania con muchos refugiados y mucha gente sufriendo. Y si fuera poco, gente aprovechando de niños y de mujeres para traficarlos. Es la maldad del hombre. Y esta maldad se va a aumentar. Y habrá guerras y rumores de guerras. Dice el Señor que es necesario que acontezca esto. Uno dice, no, pero yo quiero que el Señor venga antes, que no haya tanto sufrimiento, tanto dolor. No quiero sufrir lo que está aquí en la Biblia. Mire, hermano, es necesario que acontezca. Porque así es la profundidad de la depravación del hombre en rebelión contra Dios. Pero el Señor dice, se levanta, versículo 7, se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y habrá pestes. Pestes. Hemos vivido estos últimos 2 años pestilencia. Y ahora ha salido varicela del mono, pues. Madre mía, ¿dónde va a parar esto? Pestilencias y hambres. Gente muriéndose de hambre hoy en día en Somalia. Y uno dice, eso no puede suceder aquí en España, hermano, cuando hay guerras. Cuando hay conflictos, cuando hay pestes, vendrá escasez. Terremotos en diferentes lugares. Y nota lo que dice en versículo 8. Todo esto será, ¿qué dice?
Principio. Principio de dolores. Principio de dolores. ¿Es de mes de mayo? Es mes de las mamás. ¿Sí o no? Yo creo que muchas mamás estaban siendo festejadas este mes. ¿Cuántas mamás están aquí? A ver, ¿cuántas mamás? Vale. Bueno, yo pregunto a las mamás. ¿Había dolores de parto cuando diste a luz? Uf. Mira, muchas veces los dolores empiezan, qué sé yo, un mes antes, ¿sí? 6 semanas antes. Y yo que soy papá de 4, yo vi que Claudia tenía unos dolorcitos, ¿sí? Pues como de engañosos, ¿no? Y bueno, como se sentía raro, le afectó en la espalda. Pero lo que cada mamá sabe es que ese es solamente el principio de dolores. Porque ¿qué pasa con esos dolores a la medida que se acerca el parto? Se aumentan. Se vuelven inaguantables hasta el día del parto. Y está gritando por ayuda. Y así será antes de la venida del Señor Jesucristo. Habrá unos dolorcitos. Pero a la medida que se acerca la venida del Señor Jesucristo, esos dolores se van a aumentar hasta que Él venga. Cuando el mundo ya no aguante más. Cuando Él venga en gloria. Hermanos, nosotros estamos viviendo el principio de dolores. Solamente el principio. A veces la gente dice, no, pero el coste de la luz, el gas y no sé qué, mira lo que está sucediendo en el mundo y tanta cosa que vemos aún aquí en España y ni decir los países, otros países. Es solamente hoy el principio de dolores. Yo no sé cuánto va a demorar el Señor. No sé si viene la próxima semana. Ojalá que sí. No sé si demora décadas. Pero lo que sí sé, hermanos, es que Él nos ha dado enseñanza para prepararnos y para que, como Él dice aquí en versículo 6, mirad que no os turbéis. El cristiano no tiene por qué temer, porque entiende que Cristo es soberano sobre todo lo que está sucediendo. Es necesario que acontezca. Y uno dice, pero, ay, mi madre, ¿qué va a pasar? No sé qué, hay que cavar y crear un búnker. Y tenemos que guardar no sé qué y estar preparados. Mire, hermano mío, no sé de tu búnker. Pero lo que sí sé es que nadie va a escapar el día cuando Cristo vuelva en gloria. No os turbéis. No os alarméis. No respondéis como el mundo. Responde con temor y temblor, porque nuestro Rey está en control, hermanos. Y toda la historia de la raza humana se está dirigiendo a un destino determinado cuando estemos delante de su trono y toda rodilla se doblará y cada lengua confesará que Jesucristo es Señor de señores. Pero antes de su venida habrá mucho dolor, mucho engaño. También vendrá mucha persecución. He predicado sobre esto varias veces en la iglesia y yo supongo que algunos ya están cansados de oírme decir esto. Pero déjeme decir que antes de la venida de Jesucristo habrá mucha persecución contra el pueblo de Dios. Dice en el versículo
versículo 9. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Uno dice, no, el Señor me ama demasiado, no me va a permitir sufrir persecución. Hermano, tú no sabes, tú no entiendes. Desde los principios del cristianismo ha habido persecución. Juan el Bautista fue decapitado, el mismo Señor fue crucificado. El primer mártir de la iglesia, Esteban, fue apedreado. Y esa persecución sigue hasta hoy. Dicen los estudios que en el siglo XX había más mártires cristianos, gente que fueron muertos por su fe, que en todos los 19 siglos anteriores combinados. Tú dices, no, pero ¿cómo puede ser? Aquí en España hay libertad del culto y la policía no va a interrumpir aquí para llevarnos presos ni nada. Pero aquí no, hermanos. Pero en otros países sí. En la China tienen a pastores encarcelados. En Irán, en el norte de África, te puede costar la vida entre estos países islámicos. Nuestra nuera nos contó hace poco que escuchaba de un pastor en Algeria. Sí, Algeria, en el norte de África. Pastor evangélico. Y él decía que en su iglesia no bautizan a los nuevos convertidos hasta que no hayan sido maltratados por su familia o por otros, golpeados. Y uno dice, no, pero ¿qué pasa? Porque en esa cultura, cuando uno se convierte a Jesucristo, le puede costar la vida. Y él dice, solamente viendo que estén dispuestos a sufrir, sabemos que realmente tienen fe. Y yo no sé, pastor, aquí en la iglesia cuántos se van a bautizar la próxima vez, pero no sé si debemos hacer eso un requisito. Es decir, porque ¿qué pasa? A veces somos muy nobles aquí en la iglesia, tenemos mucha valentía aquí en la iglesia, pero en el trabajo no hay que decir nada. En la familia callamos por temor. Hermanos, dice la palabra que el que quiere vivir piadosamente sufrirá persecución. Y a veces decimos, algunos tienen una idea, no, el Señor Jesús vendrá antes de que llegue la persecución, la tribulación. No, hermanos míos, el Señor está diciendo aquí mismo, os entregarán a tribulación. Y yo no sé si tú quieres seguir a Cristo o no. Porque la gente dice, no, pero pastor, hombre, ¿por qué estás tan fuerte hoy que yo vine aquí para que me animaras? Yo quiero escuchar un mensaje alegre. Mire, hermanos míos, hay que decir la verdad. Pero en esa verdad de la persecución venidera hay esperanza, porque el Señor nos va a cuidar aún hasta la muerte. Benditos los que se mueren en el Señor. Y uno dice, pero ¿cómo voy a aguantar? Porque dice Jesús, versículo 13, mas el que persevere, ¿hasta cuándo? Hasta el fin, ojo, persevere hasta que Cristo venga o que uno se muera por la persecución. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y a veces, yo no sé si tú te estás preguntando, pero yo voy a poder perseverar.
con tanto dolor y tanta persecución? ¿Cómo puede uno tener la seguridad que realmente va a perseverar en la fe hasta el fin? Porque a veces, como digo aquí en la iglesia, pues sacamos pecho, yo soy cristiano, amén, aleluya. Después en la calle, no, hombre, y nos acobardamos. Y a veces hay algunos, aún algunos que se han bautizado aquí en la iglesia, que han dejado la fe. Líderes en la iglesia que han dado la espalda a Cristo después. ¿Cómo puede uno perseverar hasta el fin? Bueno, yo te pregunto, ¿cómo fuiste salvo? ¿Cómo fuiste? ¿Te salvaste a ti mismo? ¿No? ¿Cómo fuiste salvo? Por la gracia de Dios a través de la fe en Cristo Jesús. Entonces, ¿cómo vas a ser, cómo es la palabra, preservado para perseverar? Por la gracia de Dios a través de la fe en Cristo. Porque lo que tú no puedes hacer, Cristo lo puede. Y como no puedes salvarte a ti mismo, tampoco por tus propias fuerzas vas a poder perseverar. Pero Él te da su propia gracia, su propia vida, porque Él fue fiel hasta la muerte y muerte de cruz. Y su vida está en ti por el poder del Espíritu Santo. Y el que persevera será salvo, y el que no persevera nunca era cristiano. Tenía buena apariencia, hablaba, tenía el vocabulario correcto, tal vez asistía a los cultos, estaba en el grupo de no sé qué. Pero solamente los que han nacido de nuevo por milagro de Dios van a poder perseverar, porque son ellos los hijos de Dios. Y en esta mañana Dios está llamando a cada uno aquí para que se asegure que sea convertido, que se haya arrepentido, que haya conocido a Cristo, transformado por Él. Porque, hermanos, el día viene cuando ya no habrá oportunidad. Entonces uno diría, bueno, esto de perseverar está bien aquí y el Señor nos llama a seguir adelante. Entonces, ¿cómo vivimos? Esperando el fin, esperando la segunda venida. Obviamente perseverando en santidad, pero nota lo que dice Jesús en versículo 14. Y será predicado. Será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Qué hace uno mientras que esté perseverando? Predica la palabra, comparte el evangelio. Dice, es el evangelio del reino. El reino, el dominio de Dios en Cristo Jesús es el mismo evangelio que dice que Jesucristo murió en la cruz y resucitó de los muertos. Es el mismo evangelio de que Cristo dice, cree en el evangelio. Yo leí un titular en el periódico hoy que era para mí blasfemia, pero citando un pasaje en la Biblia, hablando del partido anoche, decía el titular, arrepentidos y creed en el Madrid. ¿En serio? Yo que
En una época yo era mucho más fanático en cuanto al deporte, el fútbol. Pero en serio, porque esas copas se destruirán, no son eternas. Cuando tú llegues a estar delante de Dios, no te va a preguntar si eras del Madrid o del Barcelona o del Atlético o lo que fuera. Jesús dice, arrepentíos y creed en el Evangelio. En el Evangelio. El Evangelio de Jesucristo. Y dicen que este Evangelio será predicado en todo el mundo, como testimonio a todas las naciones. La palabra en el idioma original literalmente entre todas las etnias. Porque el plan de Dios es redimir a personas de cada lengua, de cada tribu y de cada nación. Y si tú quieres, y la verdad la gente dice, no, yo quiero que el Señor venga. Si tú realmente deseas que el Señor Jesucristo venga pronto, participa en esta profecía, en esta promesa del versículo 14. Predica el Evangelio y haz todo lo posible para que el Evangelio sea llevado a las naciones. El Evangelio no solamente es para tu familia. El Evangelio no solamente es para Madrid. El Evangelio no es solamente para tu país, de donde vengas. El Evangelio es para todas las naciones. Y para que uno participe en este plan de Dios, Él va a enviar a algunos. He hablado con algunos jóvenes aquí que dicen que han sentido en su alma ese llamado a llevar el Evangelio a las naciones. Y yo digo a toda persona con esa inquietud, persevera, busca a Dios, prepárate. Y Dios va a abrir las puertas para que vayas donde Él quiere, no solamente a los que hablan español. Porque, hombre, hay mucha gente en la diáspora, en el mundo que habla español. No, es para ir a aprender otros idiomas y a conocer otras culturas. Y sí, a sufrir para el Evangelio. Pero Dios está llamando personas todavía para que vayan, para que dejen su hogar, que dejen su jamón aquí en España y para que vayan a comer otras cosas, pero más que todo a proclamar el Evangelio. Uno dice, no, pero el Señor no me está llamando, y la verdad es que la mayoría no va a estar llamada a ir a las naciones, pero podemos apoyar siempre con nuestras oraciones. Aquí hay ¿cómo se llama? Cartelera, sí, aquí detrás del equipo de alabanza. ¿Cómo es? Tablón. Hay un tablón aquí de misiones. Y yo supongo que muchos han pasado por allá, no han visto nada, pero hay etnias no alcanzadas, hay versículos bíblicos, hay diferentes cosas. Mire, hermanos, podemos orar por las etnias, orar por los grupos no alcanzados, orar por los misioneros que están allá predicando el Evangelio, y también apoyar económicamente. Nosotros tendemos a enfatizar el apoyo local, y hay que pagar los gastos aquí, hermanos. Tenemos salarios, pues el mismo pastor tiene que comer. Por eso los diezmos y las ofrendas que damos. Pero también uno puede estar abierto a apoyar en una manera sacrificial a los que han ido a las naciones.
La alianza aquí en España, incluida aquí la iglesia de Fuenlabrada, hemos enviado la primera misionera transcultural enviada de toda la iglesia española aliancista. Es traductora bíblica y está en una tribu indígena en Oaxaca, México, donde no tienen la palabra de Dios en su idioma, donde no aceptan fácilmente a gente de afuera. Y podemos estar apoyando a Alba, pero también habrá más. Y yo estoy esperando que aquí de la iglesia, de aquí de la iglesia, que salgan jóvenes llenos del Espíritu Santo, llenos con fervor, apoyados por la iglesia en oración, apoyados económicamente para ir a proclamar el Evangelio, a traducir las Escrituras, a establecer iglesias, a hacer discípulos, porque dice el Señor, este Evangelio del reino será predicado en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Entonces, hermanos, y no antes. Entonces Dios nos está llamando frente a todas estas señales del fin, a perseverar por su gracia y a predicar la palabra. Y hermanos, es por el poder del Espíritu Santo, es por el poder de Dios en nosotros que efectivamente podemos llevar a cabo esa gran comisión. Entonces, ¿estamos viviendo en los últimos tiempos? Yo diría, como dice Jesús, estamos viviendo el principio de dolores. Pero no te asustes y no te desanimes, sabiendo que el Señor Jesús es soberano y está controlando todo y está llevando a cabo sus propósitos. Uno diría, pero ¿hasta cuándo vamos a predicar el Evangelio, pastor? ¿Hasta que nos maten? Nosotros predicamos este Evangelio hasta que Cristo vuelva, hasta que Cristo venga, y no paramos aunque nos maten. ¿Quién va a perseverar? Es solamente por la gracia de Dios en Cristo Jesús, hermanos. No os turbéis, no os alarméis. Nuestro Rey ya viene. Aleluya. Padre, gracias. Gracias por habernos hablado en esta mañana. Gracias por la esperanza que tenemos en Cristo Jesús. Gracias que en medio de todo lo que estamos viviendo en el mundo hoy, eres soberano sobre todo y tú sigues llamando a tu iglesia a perseverar. Gloria a tu nombre. En esta actitud de oración, todos estamos delante del Señor. Yo quiero hacer dos preguntas. Primera, ¿quiénes están aquí y el Espíritu Santo le ha traspasado el corazón y saben que no están preparados para la venida del Señor, pero hoy dice, yo me arrepiento, yo me entrego a Cristo, yo necesito que me salve? ¿Hay alguno así? ¿Hay alguno?
Segunda pregunta. ¿Cuántos están aquí hoy y dicen, el Espíritu Santo me ha traspasado el corazón y escucho su voz diciéndome, sígueme aún hasta los fines de la tierra? Y tú quieres presentarte para decir, Señor, envíame donde tú quieras. Lléname con tu Espíritu para proclamar tu Evangelio. Heme aquí, envíame a mí. Los que tienen ese sentir, por favor, vengan aquí adelante. Pónganse de pie, vamos a orar por vosotros. Aleluya. Aleluya. Gloria a tu nombre. Aleluya. Voy a pedir al pastor Vicente que por favor pase, vamos a orar. Gracias a Dios. Oh Señor, tú estás obrando en esta mañana en una manera formidable. Y yo te alabo y te bendigo porque aquí delante de ti hay jóvenes, hay adultos, hay mujeres, hay hombres que están con el corazón en la mano diciendo, Señor, úsame a mí para llevar el Evangelio a las naciones. Úsame a mí para predicar el Evangelio, empezando aquí en España, pero aún, Señor, donde tú me guíes. Padre, yo te ruego en el nombre de Jesucristo que tú los santifiques para este llamado. Que tú obres en sus vidas, en el poder del Espíritu Santo de Dios, para dar testimonio de Cristo. Y aún, Señor, para dejar sus familias y dejar su país para ir a proclamar el Evangelio a las naciones. Levanta, Señor, predicadores, evangelistas, levante hombres y mujeres de Dios. Levanta, Señor, misioneros de aquí de la iglesia, que se preparen. Sí, Señor, que se entreguen a la preparación y que sigan tus indicios en toda su vida. Glorifícate, Señor. Aleluya. Voy a pedir al pastor que venga, que ore, por favor, por las personas. Gracias. Sí, Señor. Seguimos, Padre de la gloria, honrándote, Señor, adorándote y alabándote. Señor, tú eres precioso y eres maravilloso. Señor, tú eres el que pone el querer como el hacer, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor, porque pones en el corazón de tu pueblo, Señor, de estos hijos tuyos, hijas tuyas, Señor, salir hoy, Padre, al frente, Señor, porque han sido desafiados, Señor, han sido tocados, han sido, Señor, confrontados. Padre Dios de la gloria, Señor, tú que eres el Señor de señores, el Rey de reyes. Señor, tú que eres fiel, tú que eres fuerte y poderoso, Señor, afianza, Dios todopoderoso, ese llamado, Señor, en cada uno de ellos, Padre amado. Señor, que lo que tú pones, Padre Santo, no lo quite nadie, Señor. Que tú lo cuides y lo guardes. Señor, hoy toda la iglesia, Padre Santo, ora por cada uno de ellos, Señor. Padre, hoy, Señor, clamamos por una nueva llenura de tu Espíritu Santo, Señor, en cada uno de ellos, Padre. Porque, Señor, sabemos, separados de ti, Señor, nada podemos hacer. Señor, tú que eres digno de ser servido, Señor, tú que eres digno, Señor, de seguirte. Padre de la gloria, sigue, Señor, tirando de cada uno de ellos con esas cuerdas de amor invisibles que tú tienes, Padre Santo. Señor, ese deseo, ese querer, Señor, que tú has puesto en cada uno de ellos, afiánzalo, levántalo, avívalo, Señor.
Padre, ayúdanos también como hermanos, como iglesia suya, Señor, a poder orar por ellos, Señor, a poder ayudarles a prepararse, Señor, para poder servirte y honrarte, Señor, hasta el glorioso, precioso, maravilloso día, como hoy se predicó, de tu venida, Padre Santo. Señor, no hay nada más maravilloso y más hermoso que servirte, Padre de la gloria. Hoy nos sentimos dichosos, Señor, felices por este paso, Señor, de cada uno de ellos, Dios Todopoderoso. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre. Señor, queremos bendecirlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, Padre bendito. A ti sea la gloria y la honra por siempre. Dios los bendiga, hermanos. Gloria a Dios. Muchas gracias, Pastor Esteban. Dios los guarde.